Bienvenidos a Visual 46. Es un gusto que estemos juntos de nuevo aquí en su programa Mejores Personas. Qué alegría volvernos a reunir y vamos a seguir platicando, charlando con ustedes sobre el libro El viaje de Kerpen. Los que tuvieron la oportunidad de estar en el primer capítulo, platicamos un poco, voy a hacer una síntesis para que todos estemos enterados de en qué consiste el viaje de Kerpen. Dijimos que la humanidad, esta humanidad, ya había caminado muchos millones de años más de los que tenemos el día de hoy, y que en el futuro científicos que ya vivían en otro planeta, que son nuestros descendientes, entre ellos Kerpen, estaban discutiendo por qué en el siglo XX, por qué en el siglo XXI, siglo XXII, en estos siglos, qué estaba sucediendo. Y entonces tenían una duda muy grande. Si teníamos la tecnología que tenemos, ¿cómo era posible que nos tratáramos tan mal? Tenemos capacidad de tener aviones, satélites, incluso ya estábamos incursionando en otros planetas, pero nuestro trato era dejaba mucho que desear. Y entonces ellos discutían que era probable que en estos siglos todavía no alcanzábamos la tecnología y ellos tenían un error en el tiempo. Pero decían, no, sí era al mismo tiempo, ya tenían tecnología y se seguían tratando muy mal. Entonces Kerpen decidió hacer un viaje al pasado, a nuestro siglo, y es por eso el título del nombre, donde se llama El viaje de Kerpen. Platicamos en el primer capítulo cómo había sido el viaje. Segundo, trataron el tema de la convivencia. Decía, ¿por qué se tratan mal? No los entendemos, ratos bien, ratos mal. Y entonces Pepe, que fue la persona que contactó Kerpen en este tiempo, empezó a platicar con él, le dijo, oye, tú me puedes ayudar a tratar de entender por qué se comportan así. Y Pepe, que era nuestro representante, podemos decir, le empezó a dar una serie de explicaciones y le dijo, yo tengo unos escritos, ¿te gustaría que te los muestre? Y ahí empezaron los diálogos de Pepe y Kerpen. Ya hablamos de la convivencia y estamos cerrando un poco ese capítulo, pero había algunos puntos que me gustaría mencionar. También Pepe le preguntaba a Kerpen, ¿y ustedes en el futuro cómo viven? Me quiero imaginar si logramos el éxito, si no nos destruimos con el armamento atómico o de otra naturaleza. Y Kerpen le decía, no, logramos sobrevivir con muchas dificultades. A los que vivimos en el futuro no nos tocó toda esa historia, pero sí logramos salir adelante y tenemos una visión muy amplia de la totalidad. Kerpen le llama la totalidad a lo que los seres humanos actuales le llamamos el universo. El universo es un concepto más pequeño. Entonces la totalidad abarca lo que vemos y lo que no vemos, lo que entendemos y lo que no entendemos. Entonces le decía, oye, fíjate Kerpen, que había una frase de un maestro que decía que los humildes heredarían la tierra. Y bueno, ha pasado tantos siglos y yo en este siglo XXI pues siento que no hemos heredado nada y que la tierra sigue complicada, con guerras, con muchas dificultades. También tenemos cosas buenas, pero seguimos siendo un mundo errático. Y entonces ya le contesta Kerpen, sí Pepe, en el futuro los humildes heredamos no solo la tierra, sino la totalidad de los amplios universos y también los enormes mundos microscópicos que aún tú todavía no conoces. En el futuro la palabra humilde no significa pobre o sumiso, sino noble y bien intencionado, alejado del orgullo, donde no existe el deseo de imponerse a los demás. Es lo opuesto a querer controlar el mundo. Qué bien se escucha eso, Kerpen. Pero ustedes, ¿cómo desarrollaron, cómo pudieron ampliar su conciencia? Pepe, lo hacemos de formas muy distintas en el futuro, ya que no utilizamos el lenguaje, pero sí objetos y aparatos muy sofisticados. Todo está conectado con la presencia y con la conciencia. Donde tú estás, todo lo que está ahí, sean objetos, sistemas, personas o conciencias, todo está conectado. Tú eres en ellos o en eso, y eso o ellos también están en ti. Te resultaría complicado entenderlo, pero bueno, trato de decírtelo de la mejor manera. Pues sí, dice, pero aquí, Pepe, lo que a ti te tocó en el mundo, en este siglo que tú vives, en los anteriores y el que sigue, bueno, pues
cada quien tiene sus ideas y sus formas muy particulares de conducirse. Nosotros ya tenemos proyectos integrados. Bien, pues es difícil entenderlo porque aquí aún vivimos en países fraccionados por fronteras. Todavía hay personas que se sienten norteamericanos, europeos, chinos, y entonces es difícil armar un proyecto global como el que tú me... Qué padre, Kerpen, en que ustedes hayan logrado tantas cosas en proyectos globales. Nosotros todavía estamos lejos de eso, pero bueno, lo estamos intentando. Dentro de la investigación que hice, Kerpen, lancé una serie de preguntas para ver si íbamos caminando hacia el futuro, si este mundo estaba mejor o estaba peor que antes, porque no siempre el futuro es mejor que quisiéramos que fuera. Y estas preguntas las voy a repetir y me gustaría que, mientras tú las conoces, Kerpen, también nuestro público pudiera contestarlas. Es importante, si tomas un papel y una pluma, son 8 preguntas, nada más tienes que poner sí o no. Y sobre cómo está nuestro mundo, para ver en dónde está, cómo estamos caminando. Vamos a ir a estas. La pregunta número 1 que yo te haría a ti, donde estás, en tu casa, en donde estés trabajando, donde puedas ver este video, es: ¿tú podrías comentar a cualquier persona un tema personal y confiar en que esa persona no lo divulgará? Es la primera pregunta, tú dirías nada más sí o no, si vas a poder confiar o no. Segunda pregunta: si tienes dinero, ¿le harías un préstamo a cualquier persona que te lo solicite? ¿Sí o no? Tercer pregunta: ¿consideras que en tu familia nadie habla mal de ti cuando tú no estás presente? ¿Sí o no? Cuarta pregunta: ¿cómo evaluarías la honradez de la ciudad donde vives? ¿Podrías dejar un objeto en cualquier parte y ahí lo encontrarás? Quinta pregunta: ¿cuando conduces, los demás automovilistas se comportan de forma considerada? ¿Sí o no? En tu círculo familiar, sexta pregunta: ¿es común que si alguien se equivoca, lo reconozca y se disculpe? Séptima pregunta: ¿tú escuchas, te gusta escuchar críticas de otras personas o tú haces crítica de los demás? Octava y última pregunta: ¿podrías considerar que las personas con las que convives son respetuosas de tu manera de ser, de tus costumbres y de tus objetos? ¿Sí o no? Entonces podremos ver cuántos sí y cuántos no. Y ahí podremos ver si este mundo está mejor que hace 20, 30 o 40 años o hace un siglo, o está peor. Si nos tenemos más confianza. Bien, te agradecemos que estas preguntas, tus respuestas, nos las pongas en los comentarios. Ya ves que ahí vienen comentarios en el video. Ahí puedes ponerlas para luego sacar una conclusión y comentarlo en el siguiente programa. Entonces, le decía a Pepe a Kerpen, bueno, nosotros antes no teníamos rejas en las ventanas y las puertas estaban abiertas, cualquiera, en los pueblos, en las ciudades. Hoy no es posible eso, por lo tanto, sí hay una presuposición de que en algunos aspectos no vamos caminando hacia lo mejor. Bueno, pero habría que entenderlo. Entonces, aquí el planteamiento que yo hago, le dice Pepe a Kerpen, es que por más que intentemos cambiar sistemas y modelos económicos, políticos o educativos, pensando que con estos cambios las cosas serán mejores y más justas, lo veo muy difícil. Desde luego que habrá mejoras, pero todo puede ser temporal, porque se va a mantener ahí hasta que llegue la siguiente crisis o un líder o un presidente que lleve a un país o al mundo a una catástrofe. Mientras los seres humanos no conozcamos por qué somos como somos, de dónde hemos tomado las ideas que tenemos y que nos llevan a actuar así, por qué reaccionamos como lo hacemos, mientras nosotros mismos no seamos guías de nuestro propio comportamiento, difícilmente tendremos padres o hijos correctos. Siempre será a veces sí, a veces no. Toda esta condición, por eso el conocer todo lo que somos cada uno es tan vital como respirar. No basta querer, se necesita saber. Y la convivencia no es solo una costumbre o una necesidad, es un arte. Hay que capacitarnos desde la niñez a respetar, a dar las gracias, a ser responsables y prudentes día tras día. Esto hará que cuando convivamos la pasemos mejor, sobre todo en las actividades que son constantes.
porque no es lo mismo estar juntos para una fiesta que ser pareja, padres o compañeros de trabajo. Muy bien, con esto damos por cerrado este capítulo que nos había quedado pendiente de lo anterior y vamos a entrar al capítulo número 3, donde siguen los diálogos de Pepe y Kerpen, pero aquí ya no hablamos tanto de la convivencia. Aquí la pregunta que hace Kerpen y se la hace a Pepe y le dice: oye Pepe, pero ¿por qué se pelean tanto? ¿Por qué tienen tantos conflictos? Noto en mi viaje a este siglo cómo tienen dificultades. Viven tranquilos un rato para luego entrar en discusiones y pleitos. Dice: bueno, Kerpen, es que así somos los seres humanos de esta época, pero te quiero decir que ¿cuáles son los factores principales que nos hacen pelearnos y discutir? Son 4 principales y 4 secundarios. El número 1, discutimos porque hay personas que quieren tener el control. Tendríamos que hablar del control. El control de la pareja, el control de la familia, el control de la empresa, el control de la sociedad, el control del dinero. Ese deseo de tener el control origina muchos conflictos. Ese es el número 1. Número 2, tenemos también conflictos, Kerpen, porque queremos tener posesión de tierras, de casas, de lugares, de objetos, de patentes. Todo eso también nos causa problemas y discusiones. Número 3, las diferencias de ideas, que son muchísimas. Todos queremos que los demás piensen como nosotros. Pues hay discusiones. Hay quienes en política piensan de una manera y otros de otra. En religión, unos de una y otros de otra. Respecto a la vida, a la familia. Y entonces los seres humanos con muchísima frecuencia queremos imponerle al otro que piense como nosotros. Entonces eso es motivo de discusión y pleitos. Y número 4, el dinero. El dinero es terrible, terrible. Cada vez que hay problemas de dinero hay discusiones, pleitos, demandas, juicios, muchísimas cosas. Estos son los 4 motivos principales. Motivos secundarios, los siguientes 4, la diferencia de clases socioeconómicas. Porque hay seres humanos que se sienten ricos o son ricos, hay seres humanos que se sienten pobres. Entonces hay un resentimiento y una diferencia entre estas clases. A pesar de que todos somos humanos, no nos vemos como tales. Entonces también esto ocasiona conflictos. Número 6, las diferencias raciales o étnicas. Kerpen, aunque tú no lo creas, vivimos muchos pleitos porque unos son blancos y otros negros, porque unos son de una región y otros son de otra. Hemos vivido cosas terribles en África y en Serbia y en otros lugares donde las diferencias raciales y étnicas causan muchísimas muertes. La otra que también nos ha causado muchos conflictos, Kerpen, es el hecho de que nos enseñaron a ser competitivos, pero competitivos de una manera equivocada. Entonces, en todos los lugares hay una competencia, principalmente en las empresas o en el gobierno, por yo quedarme con ese puesto, por yo tener ese cargo, por yo tener ese beneficio. Entonces no nos respetamos, no buscamos que el mejor esté en ese lugar, sino yo, el gran yo, el único e insuperable yo. Entonces, preferible que yo tenga ese cargo y ese sueldo. Eso también nos ha causado. Y finalmente, tenemos diferentes expectativas de la vida y a veces no coincidimos. La esposa tiene una expectativa de la pareja y el esposo tiene otra y eso causa diferencias. Entonces, como ves, Kerpen, pues tenemos muchas dificultades. Oye, Pepe, pero ¿no hay un ente regulador o cómo dirimen sus diferencias o quién les dice qué está bien o qué no? Sí, Kerpen, o sea, sí tenemos. Por ejemplo, hay constituciones, hay leyes, reglamentos, hay normas, hay costumbres, muchas cosas que nos podrían orientar, pero no son suficientes. Hay muchísimos. Si tú vivieras aquí y fueras a unos lugares que se llaman juzgados, te encontrarías que en esos lugares está así de expediente de personas que están esperando que se resuelvan sus problemas, sus juicios y sus conflictos. Son una enorme cantidad, miles y miles de conflictos entre los seres humanos, por esto que hoy estamos narrando. Entonces, bueno, pues esto es así ha sucedido. Y me gustaría profundizar un poco más, Kerpen, en esto de cada uno de los puntos, sobre todo los primeros 4 que vimos, de por qué nos peleamos los seres humanos. Entonces, dijimos que el primer aspecto era el control. Y vamos a hablar qué significa el control, qué empuja al ser humano a querer tener el control de las personas, de un gobierno, de una empresa, de un país y hasta del mundo. ¿Qué nos mueve a todo eso?
la ambición, la codicia, la soberbia, el deseo, el poder, la necesidad, las circunstancias, las venganzas, el resentimiento. Quien se mueve impulsado por este tipo de ideas tiene motivos de sobra para tener más dinero, poder, control, propiedades o influencia. Y podemos encontrar diversas razones que empujan este comportamiento, pero la soberbia y la ambición son las precursoras, ya que la persona considera que sus objetivos van por encima de los demás. Por lo tanto, buscará imponer su criterio e intereses. ¿Para qué? Si usted tiene una pareja, si vive en pareja, ¿para qué quiere imponer su criterio? ¿Qué lo mueve a querer eso? ¿Por qué piensa que su idea, su manera, sus costumbres, sus hábitos son mejores que los de su pareja? No tiene sentido. Creo que necesitamos profundizar en eso de querer tener el control. Es tan fácil, lo hacemos tan inconscientemente, que el padre, tan simple como decir, el sábado vamos a ir a tal lugar. Y yo pregunto, ¿y les comentaste a los demás para que den su opinión? No, pero es que les conviene, sirven una comida muy buena, muy rica. Pero ese es control. Qué bueno que tengas esa intención, pero ¿no sería muy sano preguntarle a los demás si les gusta, si les gustaría ir a ese lugar a comer? ¿No sería bueno compartir la opinión? Y ese tipo de control lo tiene muchísimas veces la pareja. Si se van a reunir un grupo, no falta el que diga, vamos a comer esto, o vamos a beber esto, o vamos a reunirnos en tal lugar. Ya está imponiendo un criterio consciente o no. Entonces desde ahí empieza el control. La madre que tiene hijos que ya incluso están casados todavía quiere tener el control de la vida, de lo que hace, de lo que piensa y de cómo maneja las cosas. Entonces esto, Kerpen, nos ha causado muchísimos problemas. Somos seres que buscan el control. ¿Y por qué? Porque lo traemos innatos de épocas muy, muy pasadas, de hace miles y miles de años, donde éramos territorialistas. Sobre todo, por ejemplo, los animales por instinto tienden a ser territorialistas, a tener el control de muchas cosas. Los seres humanos no podemos escapar a eso y bueno, pues este es el resultado de querer tener bajo nuestro predominio las cosas. Es importante hacer notar que no todas las ambiciones son negativas. Existen ambiciones sanas en las que el ser humano busca lograr sus metas por medio de trabajo y respeto. Entonces es importante, pero vale la pena reflexionar. La persona controladora o no, consciente o no, va por la vida buscando controlar a su pareja, a sus hijos, a sus compañeros de escuela, de trabajo. Hay una gran diferencia entre el control en las relaciones humanas y el control que se necesita ejercer en una institución. En este caso es entendible que el responsable deba controlar a sus subordinados o en casa a los hijos cuando son pequeños y dependen de los padres, pero fuera de estos casos, en las relaciones interpersonales no aplica el querer controlar a alguien, porque con eso coartamos su libertad y tarde o temprano habrá una reacción de aquel que se siente dirigido o manipulado. Entonces, con esto, Kerpen, bueno, pues tocamos el tema del control y vamos al siguiente aspecto. Oye, Pepe, pero antes de que continuemos, noto que aquí en este tiempo y en este siglo se usa con mucha frecuencia la palabra guerra. ¿Me puedes decir qué es eso? ¿Qué quiere decir la palabra guerra? Bueno, te lo voy a explicar con el siguiente tema para que lo podamos comprender. El segundo motivo que se refiere como tema de conflictos son las propiedades, territorios y todo lo que ambicionamos tener. ¿Qué es la guerra? El conflicto que se lleva a cabo ante el deseo de tener otros territorios, sin importar la muerte, porque la ambición y la soberbia y la codicia pueden provocar todo eso. Los bienes y objetos son motivos de grandes conflictos entre los seres humanos, entre personas y países. Este planeta tiene 4.500 millones de años y vivimos y lo tuvimos que compartir, pero hace 10.000 años todo empezó a ser fraccionado y a tener fronteras. Increíble.
Todo en el planeta está fraccionado, tiene fronteras y tiene propiedad. ¿Cómo? ¿No es todo de todos? No. Ya se estableció que existen documentos donde tú eres propiedad de esto y propiedad de aquello. Aunque vivas temporalmente, aunque no te vayas a quedar porque tú no eres de aquí, llegas y te vas. Pero aún así, todo está fraccionado. Pues qué increíble, Pepe, me asombra. Si observamos a los animales, podemos ver que estos marcan territorio, pero no lo hacen, exclusivamente lo hacen para su supervivencia. Ningún mamífero podría haber concebido que algún día uno de ellos llegaría a apropiarse o a sentirse dueño del mundo, y menos que ese mamífero sería el Homo sapiens, en apariencia uno de los más inteligentes. Sin embargo, esto sucedió, y es así como por la codicia y la avaricia que bulle en la mente de las personas, lo que nos mueve a querer tener en lugar de ser. Ese es el asunto. Nosotros estamos vivos para ser. Qué bueno que podamos tener, pero esa no es la prioridad. La prioridad es ser. Ser alegres, ser bondadosos, ser inteligentes, ser amistosos. Pero la cultura nos ha dado otro enfoque y bueno, cuando somos pequeños no tenemos los criterios para distinguir entre una cosa y otra. Pues qué difícil, Pepe, qué difícil que vivan así. Me gustaría comprenderte y decirte que nosotros ya no vivimos así, que hace muchísimo tiempo que nuestras condiciones son diferentes. A nosotros no nos tocó ni siquiera conocer el dinero ni nada de esas cosas. En el futuro somos seres de diferentes composición, ya no solamente seres celulares. Y todos compartimos, sin importar la forma, todos compartimos proyectos y todos generamos riqueza y vivimos en una condición diferente. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo te podía decir. Pues sí, Kerpen, esa es nuestra aspiración. Vamos a hablar ahora, Kerpen, si me lo permites, del tercer motivo de conflictos, las ideas. Las ideas han provocado muchos de los más grandes conflictos. Una idea es la forma en que definimos y enfocamos mentalmente o representamos algo. Es el que tenemos respecto a un fenómeno o tema. Esto genera muchos conflictos, ya que al ser humano le gusta que todos piensen como él, que apoyen sus ideas, que lo respalden. De lo contrario, monta en cólera. Y esto ha provocado incontables discusiones. Es bueno aclarar que existen ideas que desde que se forman o nacen ya son intolerantes. Hay ideas intolerantes. Esas ideas las presentamos ante los demás como si fueran magníficas ideas. En principio, parecen ser ideas totalmente tolerantes, pero conforme las conocemos, nos damos cuenta de su verdadera naturaleza. Finalmente, ¿qué vemos en muchas de esas ideas? Cuando profundizamos, cuando realmente entendemos qué quiere decir esa idea, ya vemos que su aparente buena intención no es. También se evidencia el coraje, la imposición, la denigración de unos para otros. Por ejemplo, ¿qué movió a Julio César para conquistar personas y territorios? Su idea de grandeza. ¿O qué movió a Gandhi? Su idea de libertad. ¿Qué movió a Hitler? Su idea de supremacía. ¿Qué movió a Madame Curie y a Louis Pasteur? Su idea de servicio. ¿Qué nos mueve? ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Qué es lo que nos empuja y nos impulsa? Así que las ideas han sido, son y serán motivos de grandes diferencias. Cada quien vende sus ideas como grandes panaceas. Panaceas, muchos dictadores se presentaron ante los pueblos con ideas libertadoras. Pero ¿cuáles fueron sus hechos? Y son dominar, no dejar el poder, mentir. Escondieron sus verdaderas intenciones. Así mentimos muchos, ocultando nuestras verdaderas intenciones. Observemos cómo reacciona una persona que en principio parecía exponer su idea o propuesta de manera muy normal. Cuando no logra su objetivo y sufre el rechazo de lo que pretendía, entonces su rostro cambia, se desfigura y aparece su verdadera intención, acompañada de molestia, intolerancia y agresión. Son bienvenidas las ideas que construyen, las que proponen, las que respetan, las que unen,
que buscan que nos ayudemos todos. Si colocamos estas ideas como lo principal, será magnífico. ¿Qué importa si las cosas son rojas o verdes? Si con una moneda o con otra. La base es que todos trabajemos para que todos estemos bien. No solo yo, mi familia o mi país, todos. Esta idea ya la había planteado desde la ocasión anterior. Es fundamental que todos pensemos en que todos estemos bien. Tenemos que empezar, hay que dar los primeros pasos. Dentro de las ideas hay enormes discusiones en las ideas políticas. Lo hemos escuchado una y mil veces. Vemos los debates y vemos cómo se agreden entre unos y otros. No exponen sus ideas. Tratan de decir que sus ideas son mejores que las del otro. Y en política, los de izquierda son mejor que los de derecha o que los del centro. Son ideas. Lo importante es que todos estemos bien. ¿Podríamos estar bien en un sistema socialista o comunista? Si hubiera gentes conscientes, posiblemente sí. Y en un sistema capitalista, posiblemente sí, si estamos con gente consciente. Hay empresarios, magníficos empresarios, que están al cuidado y que se preocupan de que la gente que trabaja con ellos también crezca. Hay otros que no lo son. No lo son por las ideas. Todos nos movemos a base de ideas, no solo de necesidades. Tenemos necesidades primarias, pero son las ideas las que determinan una cosa u otra. ¿Por qué se nos hace imposible que algo pueda suceder? Por las ideas. Nuestra idea misma dice, eso no es posible. Pero si hubiésemos pensado así en tiempos pasados, pues los aviones no existirían. ¿Cómo el hombre va a volar sin alas? Es imposible. Entonces, las ideas determinan mucho de nuestro comportamiento. Por eso considero importante, y es una tarea que propongo a todos, identificar cuáles son las ideas cuyo origen es egoísta. Ser conscientes de este tipo de pensamientos que están basados en primero yo. Es necesario entender que estas ideas han nacido desde que nuestros instintos se hicieron pensantes. Repito, estas ideas han nacido desde que nuestros instintos se hicieron pensantes. Darnos cuenta que estas ideas de este tipo están metidas en la política, en la economía, en la religión, en las familias y en cada persona. Primero yo, primero mi verdad, primero mis intereses. Pero se nos olvida que vivimos en grupo. Somos parvadas, somos manadas, estamos juntos. Entonces una idea de primero yo pues es una idea discordante. No va a producir el progreso que debería ser. Ay, Pepe, me doy cuenta de lo complicada que son las relaciones humanas. Son muchos y muy diversos los factores que llevan a los seres humanos a tener estos conflictos. Sí, así es, Kerpen, así es. Te voy a platicar finalmente sobre el último motivo, que es el dinero. Y comentas pues que tú no lo conociste. El dinero ha sido motivo de incontables pleitos familiares, personales, laborales, empresariales y hasta entre países. El dinero tiene la virtud de sacar a relucir lo mejor y lo peor de cada persona. El dinero, Kerpen, es el valor que le hemos dado a metales como el oro, la plata, las gemas y otros elementos. En su momento se empezaron a utilizar estos metales como adornos para revestir los ropajes y las tumbas, pero después sirvieron como moneda de cambio para realizar trueques de mercancía. El oro y la plata en barras, en monedas, el billete en papel o el dinero digital despierta en nosotros reacciones y sentimientos encontrados. Por medio del dinero podemos mostrar toda nuestra generosidad. Por dinero, una persona puede mostrar toda su ambición o su avaricia. Por dinero se ha llegado incontables veces al crimen. El engaño, el fraude, el dinero es un tema digno de ser estudiado, pues son muchas las historias que conocemos de cómo la ambición ha llevado a que las personas pierdan su cordura, su libertad o su vida. El dinero pronto puede infectarnos de codicia, avaricia y un gran deseo de poseerlo. Sin duda alguna, nos ha permitido conocer los peores actos y sentimientos de los seres humanos. El conflicto es por dinero. Detrás de esa pregunta hay algo de lo que hemos estado hablando: la ambición, la codicia y avaricia. ¿Y qué son estas palabras? Estados
del pensamiento. Son estructuras mentales que van y que mueven nuestro comportamiento, del cual no nos hemos hecho suficientemente conscientes. ¿Por qué tenemos esa envidia, esa avaricia y esa codicia? ¿Lo hemos pensado? ¿Lo hemos analizado? Porque nos mueve, y nos mueve desde pequeños. Porque cuando llegaban los regalos navideños y a tu hermano, a tu primo, a tu amiguito le traían un mejor regalo, ¿tú qué sentías? De manera natural. Todavía no lo aprendías, ya lo sentías. Muchos sentías envidia, tristeza por el éxito, por el juguete del otro. ¿Y qué pasa ahora cuando tú egresas de las escuelas y tu compañero después de 4, 5, 10 años tiene más éxito que tú? Y te lo cuestionas. Pero es que mi compañero y mi compañera ya tiene esto y más aquello. ¿Y qué sientes? ¿Y te has dado cuenta por qué lo sientes y de dónde parte ese comportamiento? Bueno, pues todo esto es parte de lo que mueve el comportamiento y la conducta de los seres humanos. Es el sueño de millones de personas tener dinero. ¿Cuánto quisiéramos tener? Si ya tenemos o queremos más. Si no tenemos, queremos tenerlo. Nos hemos descubierto pensando, ¿y qué haría yo si tuviera esto o si me sacara esto? ¡Oh, qué interesante! ¿El mundo sería más feliz si todos tuviéramos dinero? No. Pienso que el mundo sería mejor si todos tuviéramos respeto y amor por nosotros y por todos. Entonces sí, el dinero tendría una función muy útil. Pero si el ser humano no conoce lo que mueve su conducta, el dinero seguirá siendo un problema. Es una caja de Pandora que ha destruido parejas, familias, sociedades y países. El dinero es el reflejo de nuestra ambición. ¿Para cuántas personas su marca y razón es el dinero? ¿Cuál es el fundamento de muchas sociedades y países? Ganar dinero. Familias enteras se mueven como base teniendo el dinero. Aunque no todo es destrucción, el dinero también es sinónimo de progreso, de riqueza, de avance en muchos aspectos, pero el dinero junto con el respeto, con la conciencia del amor que nos podemos tener unos a otros. Oye, Pepe, te escucho, pero ¿piensas que la gente pudiera entender o considerar eso como una realidad? ¿No crees que ya están demasiado envueltos en una historia y en una cultura? Puede ser, Kerpen, puede ser que así sea, pero siempre hay la esperanza, la ilusión y la posibilidad de que las cosas cambien. Por eso lo planteo. Si es una ilusión, una quimera, no lo sé, pero sí dejar la posibilidad, la huella y la semilla de que se logre. Esa es nuestra intención. Ya seguiremos con nuestra historia y con los diálogos de Pepe y Kerpen. Los esperamos en el próximo capítulo. Gracias, en nombre de Visual 46. Pásenla bien. Esta información es muy valiosa. Si les gusta, suscríbase al canal. Visual 46 los espera y compártala sobre todo, porque nunca sabemos a quién verdaderamente le puede ayudar. Así es que compartamos esta información. Sus amigos de Visual 46 están con ustedes.